Vamos a iniciar este momento, falta un minuto para las 7, qué bien. Quisiera iniciar este momento de formación planteando desde algunas situaciones que siento que me han movido para compartir en esta noche y durante estos días. Creo que hay situaciones en las que a veces nosotros nos dejamos mal formar. Gracias a Dios hoy tenemos la posibilidad de accesar a muchos medios y esto, gracias a Dios, pero también se convierte en una fragilidad dependiendo de dónde venga esta formación, porque a veces no es tomada como una lectura de cómo la iglesia también lee. Entonces nos formamos, pero no nos formamos con la lectura que la iglesia hace en diversos campos. Esto me ha motivado a compartir. Ya hace varios días atrás venía con esta inquietud, pero el tiempo a veces no lo permite. Pero más bien cuando uno no tiene tiempo es cuando tiene que tener tiempo, porque el que tiene mucho tiempo no tiene tiempo para nada. Entonces, pues me ha movido a querer compartir este espacio de formación que he querido llamar Yo me formo en mi iglesia, porque no es otra formación sino la formación de la iglesia. He tomado para el día de hoy como base de lo que les voy a facilitar 3 textos. Uno de un sacerdote muy trabajador en el área pastoral, que es Carlos Mester, un teólogo biblista que es Hugo Bani, y otro texto de la editorial Verbo Divino, que trabaja también el texto de Apocalipsis. De ahí he tomado material para trabajarlo del día de hoy. Entonces, y por eso he querido llamarlo, he querido llamar ese espacio así. ¿Y por qué? ¿Por qué comenzar con el libro? ¿Por qué comenzar esta formación? Bueno, comenzando esta formación porque nos dice el Concilio Vaticano II que el tesoro de la revelación confiado a la iglesia llene los corazones de los hombres. Lo dice el documento Dei Verbum, la palabra de Dios del Concilio Vaticano II. El tesoro de la revelación ha sido confiado a su iglesia y nosotros somos su iglesia. Entonces es compartir este tesoro tan grande que se le ha confiado a la iglesia. Y el mismo documento Dei Verbum se atreve a decir que la iglesia lee las escrituras, pero a la luz de cómo la ha leído en 2000 años de historia. Entonces no es simplemente que nos apropiamos como se acostumbra, el Espíritu Santo me reveló de lo que dice acá, sino tiene en cuenta 2000 años de historia de la lectura de la escritura. Entonces de ahí partimos, de lo que nos dice los obispos en la Dei Verbum. Siguiente, ¿por qué partimos de ahí? Partimos de ahí porque la reflexión sobre el libro del Apocalipsis puede hacer crecer nuestra esperanza. ¿Usted cree eso? ¿Y por qué le pregunto si usted cree eso? Porque ahorita le voy a presentar algo que me pareció sumamente interesante también a mí, ¿verdad? Que me pareció interesante que esto del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis a mí me ha fascinado. Y me fascina el texto del Apocalipsis porque es un libro que trae esperanza. Esa fue la intención que animó la esperanza, fue la intención que animó a la comunidad juánica. La comunidad juánica es la comunidad
a la que va dirigido el texto, las cartas de San Juan y también el Evangelio de San Juan, aunque la autoría ahí divaga un poco, ¿verdad? Y si quisieran hacer anotaciones, tal vez si quieren alguna anotación que quieren hacer, háganla de lo que hablamos, porque yo después les puedo compartir este material, eso no tengo ningún problema, ¿verdad? Nada más que de uso privado porque por los derechos de autor, ¿verdad? No, pero los derechos de autor no míos, sino de los tres, no, los míos no, los derechos de autor de los que ahora mencioné, ¿verdad? De las fuentes, ¿ok? Esa fue la intención de esa comunidad juánica, ¿verdad? Que se encontraba en una situación desestabilizadora. Este texto también del Apocalipsis puede ser iluminador para los tiempos en los que estamos viviendo, porque nos dan claves para descifrar el sentido de la historia desde la fe en el resucitado. No podemos darnos a la mentira. Y no podemos darnos a la mentira y decir que todo está bien. Somos conscientes de que los acontecimientos que han venido sucediéndose en los últimos días, y cuando digo últimos días no estoy hablando de esto, estoy hablando casi que desde que inició este año, y que se ha agravado un poco más en nuestra realidad limonense, con todas las situaciones de conflicto que le paran los pelos a uno, ¿no? Y cuando digo Limón no digo solamente nuestra parroquia, la situación que se había dado, por ejemplo, es que ya irrumpir a un templo para hacer estas cosas, ya uno le dice aquí algo no va. Porque si no se le tiene temor a Dios, ¿a quién se le tiene que tener temor? Pasaba en la Semana Santa en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Guapiles, ¿verdad? Que persiguiendo a un joven llega y lo acribillan dentro del templo donde se encontraban otras personas ahí, ¿verdad? Y luego vuelve otra situación. Menciono solamente situaciones eclesiales. Luego sucede la otra situación en la parroquia de Campo 2 en Cariari, en donde se meten por robarle al padrecito y lo tratan, ¿verdad? Yo creo que ni a un animal trataron como lo molieron a palos, ¿verdad? Y con qué necesidad. Se hubieran llevado lo que tenían que llevarse y punto. Y lo más reciente, que sí ya está dentro de nuestras esferas, lo que sucede en la escuela de las hermanas acá en Limón, ¿verdad? En la que se pone en riesgo a muchas otras personas. Y entonces dice uno, aquí la cosa no camina. Entonces, en medio de esa situación, eso no deja a uno de dejarlo un poco desestabilizado. Deja un poco, ¿verdad? Que lo deja como desestabilizado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Esto es una de las cosas que también me llevan y me motivan a compartirles en este espacio este texto del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque puede ser iluminador para eso, porque nos dan las claves para descifrar el sentido de la historia de fe desde el resucitado. Y en medio de todas esas situaciones es no perder la esperanza. Y entonces devolvernos la esperanza en medio de las situaciones difíciles y poniendo la mirada desde el resucitado. Esto es lo que motiva a estudiar este libro. Un libro enigmático por la cantidad de imágenes que tienen. Un libro que crea un poco de susto. Debo de decir, yo se lo puedo compartir, se lo voy a decir como testimonio personal, ¿verdad? Yo antes de entrar al seminario, yo agarraba la Biblia, pero de ahí como ese último libro, como aquí era como prohibido, ¿va?
Era como de pegarle una grapa ahí, estas hojas no se ven. Y cuando descubrí la riqueza de este texto sagrado, es uno de los textos que más me agradan, que más me gustan. Entonces, ¿por qué? Porque es esto, sentido esperanzador. Y tirar abajo el miedo, tirar abajo todo lo que en la misma sociedad a veces le ponen al libro del Apocalipsis, me hacen pensar en esto, ¿verdad? Y compartirles ahora. Quisiera compartirlo con ustedes de la siguiente forma, ¿verdad? El plan, ¿cuál es el plan? El plan es que en 8 sesiones estudiemos el libro de fondo. Entonces, hacia eso es a lo de mirar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que darle el verdadero sentido y desaparecer esa imagen que no nos deja ver lo que realmente es. Pero cuando hablamos de Apocalipsis, que aquí es donde está la situación, pareciera que Apocalipsis sugiere algo que tiene que ver con confusión, con desastre, con el fin del mundo. Sugiere algo que nadie es capaz de evitar, cosas que van a pasar o que pasan sin que nadie pueda tener ninguna injerencia y que no son responsabilidad humana, que viene de otras fuerzas mayores y más fuertes que nosotros. Sugiere videntes y líderes carismáticos con visiones y revelaciones recibidas con previo aviso de Dios. Cuando hablamos de Apocalipsis, ¿verdad? No es de lo otro, sino como lo del hoy todavía, ¿verdad? Es como hablar de Apocalipsis, es eso. Y no siempre, pero también sugiere un cierto fanatismo que se apodera de las personas. Y entonces en ese fanatismo lleva a hacer una lectura fundamentalista de la Escritura. Aquí me parece importante lo que dice el Papa emérito Benedicto XVI, para evitar una lectura fundamentalista de la Escritura. La Iglesia, dice el Papa emérito, la Iglesia no es la religión del libro. ¿Cuál es el libro? Con permiso, porque no me traje la mía. El libro es este. El libro es este. Dice el Papa emérito, la Iglesia no es la religión del libro. La Iglesia es la religión de la palabra. ¿En dónde está la diferencia? En que el libro contiene la palabra y la Iglesia no sigue el libro literal, porque es una lectura fundamentalista, sino que sigue a la palabra. Porque la palabra es una persona y la palabra es Jesucristo. La palabra es Jesucristo. Entonces la Iglesia se funda en Jesucristo, no en el libro, para evitar fundamentalismos, ¿verdad? Entonces ahí es donde está la base. La base está en Jesucristo. La base está en Cristo, en la Iglesia, dice el Papa emérito. Entonces evitar toda esta otra situación, ¿verdad? Pero sin embargo, la Iglesia no es la religión del libro. Sí, la Iglesia es la religión de la palabra. Sin embargo, Apocalipsis era la manera apropiada de anunciar la buena noticia en tiempo de persecución. O sea, en un tiempo difícil, el Apocalipsis era la forma de anunciar esperanza, de anunciar buenas noticias, buena nueva. Y servía para comunicar un mensaje de esperanza y un mensaje de tranquilidad a un pueblo que se veía perseguido y amenazado, que era dentro de las comunidades juánicas. Por eso, quien utiliza estos textos para meter miedo a la gente o para aumentar el desánimo está en un error. Eso no es el texto. O sea, eso no es el texto. El texto es otra cosa.
El texto es para traer esperanza. ¿Qué es el texto? El texto es buena noticia. El texto es una buena noticia porque ilumina los acontecimientos a la luz de la fe. Es la lectura de la historia de salvación y ayuda a las personas a superar la crisis. ¿Cuál era la causa? Ya lo vieron ustedes, ya vieron cómo estaban las cosas, ¿verdad? Las cosas no estaban nada bonitas. Estábamos como en la zona gris, como que ya uno dice chaparrón se viene, ¿verdad? Se viene un aguacero y le pasa las de, voy a hacerme para acá porque no me vaya a decir, le pasa las del padre Luis Enrique. ¿Ah? Se sentó un día en el balcón y se queda viendo y se parece que va a llover, y es que el edificio que está allá es todo gris, y estaba viéndolo y solo veía el edificio, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, entonces es eso, ¿no? Es la causa, lo que había era la persecución, la causa interna, la falta de fe, el miedo, la falta de visión. Entonces el texto viene a apropiarse para sacar ello. Los apocalípticos, ¿qué es lo que hace el apocalipsis? Revelan la otra parte. O sea, hace poner la mirada al otro lado de los hechos, al lado escondido de la fe, que es capaz de ver el vidente. Eso es el nombre apocalipsis, es decir, lo que ya les decía, revelación, desvelar, quitar el velo para ver lo que está al otro lado. Lo que está al otro lado, para que aquello que vemos del otro lado me haga seguir adelante de este lado. Es ver en ese más allá. Ayuda el Apocalipsis al pueblo a descubrir que a pesar de tener todo en contra, la historia transcurre en plazos establecidos y que Dios es el que mantiene el control de la situación. O sea, el ser humano tenemos a veces como el deseo de saberlo todo de una vez. Por eso es que a veces cuando agarran el texto del Apocalipsis dice, vea, aquí está, esto es lo que va a pasar. Entonces tenemos como la idea de esa, pero las cosas están, la historia de la humanidad está en la mano de Dios. Y los perseguidores parece que son dueños del mundo. Ya lo decía ahorita con las situaciones difíciles con las que empezaba. Parece como que el mal está apoderado del mundo, pero no pasarán de ser meros funcionarios de segunda categoría. El que dirige los destinos de la historia de la humanidad es Dios. Los que hacen el mal se creen el dueño del mundo, pero la historia está en las manos de Dios. Queriéndolo o no, podríamos decir que los que hacen esto contribuyen a la realización del proyecto de Dios. En aquel tiempo el poder del imperio, por más que gritara, por más que oprimiera, iba a ser eliminado. 2000 años después, ¿dónde quedó el imperio? Arrasado. Entonces no hay razón para decir que son los dueños de esta historia. Aquí viene lo bonito entonces en esto. Cuando se quitó el velo, se vio la belleza. Que se descubre el por qué estaba de los hechos, lo que estaba detrás. Y entonces esto que estaba detrás es justamente esta expresión que escribo abajo. Es eso, que Dios es el Señor de la historia, que es Dios quien conduce al pueblo hacia la victoria final, que nadie, por más fuerte que sea o que se crea, consigue cambiar el rumbo de la historia, el rumbo final del plan de Dios. Todos los opresores del pueblo van a ser derrotados y condenados. Vea que no hemos entrado en el texto. Le estoy diciendo las razones que están de fondo cuando se escribe el texto. Habrá razón para que le tengamos temor a la hora de entrar el texto. ¿Usted cree que toda aquella imagen, cuando puse ahí Apocalipsis en Google y salía todo eso, hay razón para ello?
a veces es que no se ha comprendido la riqueza que está detrás. Y esta riqueza que está detrás, desde esta ubicación, entonces me hace mirar hacia lo que quiero entrar, que son las generalidades. Yo no sé si hasta aquí algún comentario, algo que esto te haya inquietado, que quisieras decir, o algo que no haya entendido, igualmente yo lo repito. No, yo no sé si estoy equivocada, pero entonces el apocalíptico yo diría que es el que descifra lo que dice ahí. Es correcto, Sí. lo que estaba detrás, por eso quitaré el velo. Ya. Como cuando se casó, que le quitaron el velo y ya se vio la belleza que tenía. ¿Verdad? Ah, sí. Es que ahora que usted está explicando eso, es cierto, al menos yo estoy aquí rebobinando. Yo la idea que tenía era la parte trágica y de miedo de Apocalipsis, tal como usted lo pone ahí. Entonces a mí me surge una pregunta lógica, tengo que preguntar dos cosas. ¿Quiénes daban esa interpretación de miedo y por qué lo hacían así? Como usted está diciendo ahora, quitar el velo y ver en realidad lo interesante que es el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces a mí me surge esa pregunta. Entonces, ¿quiénes y por qué razón entonces se enfocaba? Porque yo hasta ahora sí lo entendía y he escuchado la parte del miedo, a lo que usted está explicando. Por una mala interpretación del texto. Es una mala lectura del texto. ¿Por qué? Porque cuando usted entra al texto como tal, que va a ser, es lo que voy ahorita a mirar un poquito en tres elementos generales del libro, entonces si usted no lo sabe leer, entonces lo ponen a decir lo que literalmente está diciendo. Entonces crea la confusión. Pero hay que entrar que en la ubicación de la historia, la parte que les decía, la parte de la historia a lo que está haciendo referencia y busca motivar. Segundo, la interpretación del texto con las imágenes que es la parte que le exponía al principio, que lo que vamos a hacer también en la parte teológica del estudio del texto, y la parte de la salvación y de la fe. La lectura de la historia, pero no la lectura de la historia con cualquier clase de lentes, sino es la lectura de la historia desde los ojos de la fe, que es desde la historia de la salvación. Que la historia deja de ser una historia común y silvestre pagana por convertirse en una historia salvífica. ¿Quién más? Ok, estamos. Todo clarito como las aguas del río Cieneguita. Ok. Entonces, esto nos hace mirar en lo siguiente. Algunas generalidades. Uno, el género literario. Así como hay, no sé si aquí ustedes dan clases de español, pero así como hay géneros literarios como la prosa, el cuento, la novela, lo apocalíptico es un género literario. El apocalipsis es un género literario, es el género apocalíptico. Y la apocalíptica, ¿qué es lo que le interesa? A la apocalíptica le interesa unos hechos concretos que tienen que ser interpretados a la luz de Dios, que conducen los acontecimientos de la historia y les da significado que trasciende lo que está pasando. O sea, le interesa el acontecimiento concreto, pero ese acontecimiento concreto leído a la luz de Dios, a la luz de la fe, para darle el sentido, para que no se pierda la esperanza. Y lo que decía, esto va a pasar, esto va a trascender. Entonces, ese significado, ¿cómo lo expresa el texto? Quizás aquí también ayuda desde la visión de lo que usted ahorita decía, de esa interpretación, que
significados. ¿Cómo se expresa esto? Mediante un simbolismo que es un simbolismo un poco complejo y un poco refinado. Es lo que encontramos en el texto. Por ejemplo, vemos visiones estáticas por parte del escritor. Yo vi, dice el escritor, ¿verdad? Visiones. Entonces, el escritor sagrado expone lo que él está viendo. Entonces, pero a veces eso es un poco complejo lo que el escritor está viendo. Además, expresa comunicaciones con los ángeles. Estaban los ángeles. Entonces, comunicación con ángeles. ¿Cómo leer eso? Para el hecho concreto de la que se está viviendo, para leerlo desde la luz de la fe. El uso continuado de animales como protagonistas lo utiliza, pero son unos animales raros. Yo vi un dragón de 7 cabezas, por ejemplo. Entonces son elementos que va exponiendo, que hay que leerlos, el texto. No le tenga miedo cuando lo vayas a leer, sino que para que del simbolismo. Y vamos a ir entonces viendo el simbolismo. Lo traemos leído para poder interpretar, y ya leyendo el texto podríamos ver si en el momento no hay algo que se nos ha quedado. El valor simbólico atribuido a los números. Los números son exactos, dicen. Los números no fallan, acostumbran a decir, ¿cierto? Pero en la escritura y particularmente en el Apocalipsis, los números tienen un valor simbólico. Tienen un valor simbólico. Los números van a tener siempre un valor distinto. Por ejemplo, el número 12, digo de ese porque es el que a veces he comentado, el número 12. El número 12 es la totalidad de la revelación de Dios. El 12 significa esa totalidad de la revelación de Dios. La mitad de 12, ¿cuánto es? Entonces es imperfección. Si el 12 es la totalidad y la perfección de la revelación divina, el 6 es la imperfección. Y 3 veces 6, la imperfección total. ¿Ven? Entonces, hay un simbolismo en los números. No tienen el valor numérico, sino un valor simbólico que es atribuido. Hay un juego de alucinaciones que es bastante complejo, ¿verdad? También. Y tiene un tono generalmente hermético, ¿verdad? Intencionalmente hermético, como que, ¿y qué va a pasar? Entonces, y vi que venía la gran ramera, y que venía y que traía las 12 estrellas. Empieza a haber un montón de elementos, como hermético. Queda uno como cuando está viendo un partido de fútbol y va a haber un penal, ¿verdad? A ver qué pasa, ¿verdad? Si usted perdió el hilo, se perdió. Aquí viene una cuestión entonces importante, y es que todo ese texto nos afirma que este libro es de revelación y a su mismo tiempo de exhortación, pero que a su vez tiene un valor litúrgico. Aquí es donde un famoso converso al catolicismo, Scott Hans, le da y entiende ese texto. Scott Hans era un pastor protestante, no me atrevo a decir de qué congregación porque ahorita no calvinista, ¿okay? Y formado en la iglesia protestante, y estudiando el libro de Apocalipsis, un día le entra el deseo de ir a misa. Así explica él su proceso de conversión en el libro que se llama La Cena del Cordero, y decide ir a misa. Y cuando él empieza en la misa y ve lo que va sucediendo en la misa, se asusta y se va. Se asustó y se fue, porque era lo que había estado estudiando en el libro de Apocalipsis. Y conforme seguía leyendo, entonces le volvió a entrar el deseo y volvió a ir a misa, y más se asustó. Y ahí comienza todo un proceso bonito de conversión, que hoy es de uno de los grandes predicadores. Hace menos de un año un hijo suyo
se ordenó sacerdote, ¿verdad? Su esposa, su proceso de conversión al catolicismo fue posterior. Si usted quiere quedarse, quédese. Y él comenzó su proceso de conversión, su esposa comenzó después y toda su familia hoy día es católica. Le digo que tiene un hijo sacerdote en una de las diócesis, no sé si Orange, en los Estados Unidos. Ahorita no recuerdo mucho, es hacia el norte, ¿verdad? Entonces, la lectura del texto es una lectura meramente litúrgica. Aquí viene otra, eso con respecto a la primera generalidad que les mencionaba sobre el género literario. La segunda es sobre el autor. ¿Quién es el autor del libro? ¿Quién es el autor del libro? Entonces, aquí la cosa es discutida. En los primeros 2 siglos era indiscutible que era Juan, el escritor del 4.º evangelio, el autor de este libro. Juan, ¿cuál Juan? El apóstol, el discípulo que se dice que es el discípulo amado. Esta era la mentalidad. Así hoy San Justino mártir decía que era Juan, así pasó Irineo, Clemente Alejandrino, Tertuliano, Orígenes, como que no había discusión, era Juan. Después del siglo, después de la mitad del siglo II, con Cayo y con Dionisio el Alejandrino, entonces entra la duda si era o no era Juan el escritor. Y la crítica moderna recogió ampliamente esto, de modo que esta situación la desarrollan y la profundizan. Lo que dice Hugo Bani, que es una cuestión de que hoy nos encontramos con posturas diversas. ¿Es Juan o no Juan? Son las posturas diversas. Los que han escrito, los que nos han dado los leccionarios para la misa, dicen que Juan. A mí no me gusta cuando dicen del Apocalipsis de San Juan. No me gusta porque es una cuestión discutida, ¿verdad? Es una cuestión discutida. El primer siglo sí decía que sí, pues decían que no. Hay otros elementos. Hugo Bani menciona, por ejemplo, cuando hay otros textos apocalípticos que se usan en este género apocalíptico. En el Antiguo Testamento, Baruch, Ezequiel, Daniel, y cuando no se deja ver quién es, en esos textos apocalípticos se valen de figuras para hablar. El autor se vale de una figura para hacer lo que él ve y no se deja exponer quién es. Y eso se rompe en el Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis. Dice, yo Juan vi. Entonces dice, es una cuestión discutida. Dice, yo me quedo con este criterio, ¿verdad? Nos hace pensar otras cosas, ¿verdad? Es importante, secundario. Es secundario. Eso no es relevante para la fe. No es relevante. Eso no es. Pero me parecía importante podérselos también presentar. Y lo tercero, que esto sí es importante, la estructura del texto. ¿Y por qué digo que lo tercero sí es importante? Porque es lo que vamos a mirar y cómo lo vamos a estudiar. ¿Okay? ¿Cuál es la estructura? Primero, el texto aparece como un unitario. ¿Por qué es importante una sola unidad? Porque lo veremos en otras sesiones en la segunda temporada o la tercera, yo no sé, voy a decir, cuando estudiemos otros textos. Por ejemplo, hay discusión en algunas cartas paulinas. ¿Fue Pablo el que escribió o fue un discípulo de Pablo? Son discusiones que hay en algunas cartas paulinas, porque la estructura que sigue en unas cartas no es la estructura que sigue en otras cartas. Por ejemplo, las cartas de la cautividad, cuando estaba en la cárcel, no siguen todavía un esquema paulino. Entonces hay discusión. Pero en Apocalipsis, cuando se estudia el texto, sí se mira como una sola unidad. O sea, es el mismo
escritor el que lo ha hecho. Entonces, esto en la estructura. ¿Cómo está dividido el texto? El texto es sencillito, sencillito. Es un prólogo al principio, ¿verdad? Los 3 primeros versículos del capítulo 1 es lo que es la introducción, ¿verdad? Al principio del texto. Y un epílogo, que es el capítulo 22, ¿verdad? Del versículo 6 hasta el versículo 21. Ese es el epílogo, que al final es como el cierre del libro, ¿verdad? Ese epílogo es como, de todo lo que he dicho antes, es como el cierre del libro. Estas son las dos partes cortas, y luego el cuerpo del libro está dividido en dos. Está dividido en dos. Una un poco más larga, una un poco más corta y otra más larga. A nivel de contenido es curioso porque la primera parte es muy corta, es muy pequeña, y la segunda parte es muy extensa. Pero esta es que de hecho, siguiendo un poco esta estructura, será la propuesta del estudio de la lectura, sobre todo, que vamos a ir haciendo. La primera parte está construida por un conjunto de 7 cartas que, después de una introducción general, se desarrolla orgánicamente las 7 cartas, desde el versículo 4 del capítulo 1 hasta el versículo 22 del capítulo 3. Esa es la primera parte del libro, que contiene esto que ahí les menciono, ¿verdad? Que es la introducción de lo que son las cartas general y una estructura orgánica de desarrollo de cada una de las 7 cartas. La segunda parte sí tiene una estructura un poco más compleja y es un poco desigual esta segunda parte, pero esta segunda parte fácilmente se puede distinguir. ¿Cómo se distingue? Se distingue? Bueno, la primera sección son 2 capítulos. Capítulo 4 y capítulo 5 es la primera sección y tiene una función introductoria. Presenta los elementos y los personajes que entrarán luego en acción: Dios, la corte celestial, el Cordero, el libro de los 7 sellos. En esta primera sección de la segunda parte, ¿verdad? Del capítulo 4 y capítulo 5, completitos, ¿verdad? Son los personajes que entrarán en juego, lo que nos presenta. Está la segunda sección. En la segunda sección va de el capítulo 6 al capítulo 7, versículo 17. Esta es la segunda sección de la segunda parte y está caracterizada por la apertura de los sellos. En la primera sección hablaba de los 7 sellos. En la segunda sección habla ya de la apertura de los sellos, que es una primera exposición de los elementos típicos que intervendrán en la lucha que se entabla entre el bien y el mal, y que es una especie de planteamiento del problema. Entendemos esta parte con lo que les decía de introducción, con toda la situación sociopolítica que se estaba viviendo en el momento. Cuando el vidente del Apocalipsis menciona de esto, también comienza a jugar de esa lucha entre el bien y el mal. Y comienza, ¿para qué? Para decirnos después cómo es la victoria del bien sobre el mal. La tercera sección que está involucrado desde el capítulo 8, está un poco más extensa, hasta el capítulo 11, está caracterizada por los septenarios. El número 7 también, ya le dije, es simbólico. El número 7 tiene un simbolismo, ¿verdad?
septenario que las 7 trompetas, que expresa también una confrontación entre el bien y el mal, que está profundizando en la figura de los protagonistas negativos y subraya en la parcialidad. Entonces es como nos presenta en esta sección pues toda esa complejidad, ¿verdad? De ese septenario de las trompetas. La cuarta sección, la tercera sección, no, es que no se cambió ahí, perdón. La cuarta sección, que estamos hablando del capítulo 11, versículo 15, hasta el capítulo 16, versículo 16, que se caracteriza por las 3 señales. ¿Cuáles son esas 3 señales? La mujer, el dragón y los 7 ángeles con los cuernos. Nos presenta otra vez la lucha entre el bien y el mal en un desarrollo más dramático, hasta el punto culminante cuando dice al final: llegará el gran día, que este es un elemento que está presente en el libro, el día de Yahvé, ¿verdad? El gran día, el día final. Entonces lo presenta en esta cuarta sección. Y la quinta y última sección ya presenta el aspecto conclusivo. ¿Y cuál es el aspecto conclusivo? La condenación definitiva e irreversible del mal, la exaltación suprema del bien, que confluye en la síntesis final de la Jerusalén celestial. Aquella imagen que nos dice el texto de Apocalipsis: vi la Jerusalén, la nueva Jerusalén, que descendía y era brillante como una perla fina, como un diamante. Entonces es ese desenlace final de la victoria de el bien sobre el mal. Esta es la estructura del libro de Apocalipsis que vamos a mirar y a leer. ¿Ok? Esto es lo que traía presentado para hoy, y quisiera pues abrir este espacio. Falta proponerles los textos de la otra semana, pero esto ahorita al final. Entonces abro el espacio, no sé, alguna duda, algún comentario, un compartir. Probablemente le quedan a unos, les surge un montón de cosas y de ideas. Vamos a ir viéndolas, como decía un profesor que tuve en el seminario: manito, no se me adelante. Dice, eso lo veremos después. Pero al final nunca lo vimos, pero no importa. ¿Okay? Un comentario, alguna interrogante, alguna... Si hay, si no hay... En esa visión equívoca, ¿verdad?, que usted mismo está diciendo que presentan con respecto a esto, quiere decir que ahí se tiene que dar, o ya digamos proyectar lo que usted está haciendo ahora, que nos está aclarando un montón de cosas. Por ejemplo, dice que Google, que usted lo puso y salió todo eso. Esas cosas hay que corregirlas entonces. Sí, es lo que yo diría de lo que yo he escuchado aquí, porque entonces está proyectando lo equívoco y en las personitas está quedando eso. Viera qué buen negocio que es presentarlo como de esta otra forma. Deja muchos réditos algunos de los videntes. Vea, esto tenía que suceder. Vea que lo dice aquí, esto tenía que pasar. Entonces le deja réditos a algunos. Por eso esa interpretación, esa lectura. Bueno, padre, es que estoy un poco confundido con el asunto cronológico, porque usted habló primero de lo que fueron las parábolas de Jesús, todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Y cuando Juan escribió el Apocalipsis,
que fue desterrado en la isla de Patmos, ya estaba muy mayor él, ya había muerto Jesús hace mucho tiempo. Entonces me confunde un poco con el asunto cronológico, porque Juan empieza a escribir como dándole aliento a los cristianos que estaban siendo muertos por el Imperio Romano en ese tiempo. Entonces ahí es donde estoy un poco confundido con lo cronológico. Primero, el libro de Apocalipsis está escrito cerca del año 100, ¿verdad? Los tiempos cronológicos, cuando en algunas cosas son simbólicos porque nos ayudan a leer la historia. Entonces no precisamente es la sucesión del tiempo cronológico tal cual, sino algunos es de la lectura de la historia. Jesús se vale en las parábolas, por ejemplo, que ahora mencionabas y que lo mirábamos al principio, en las parábolas que nos vienen a ayudar. Las parábolas, Jesús utiliza los elementos de la vida cotidiana y los traduce en parábolas para presentar ejemplos de vida, que fueron los elementos que había. Entonces las parábolas nos hacen ver que había una situación que no era como la más, ¿qué sería? Como la más pacífica, la más bonita de lo que se estaba viviendo. Habían conflictos que muchos de ellos, dados también, era la situación del imperio en el tiempo, ¿verdad? Entonces ahí es donde algunas cosas cronológicamente quizás no vayan a calzar. E incluso, si lo miramos a nivel incluso cronológico, cuando se hace la distinción del tiempo dice que Jesús nació 3 años después de Cristo, porque cuando se hizo la división cronológica hubo un margen de error que lo acomodado, y pareciera ser que cuando pusieron el nacimiento de Jesús no fue ahí el punto cero, sino que fue 3 años después que nació Jesús. Eso es por ejemplo, eso para decir que a veces la cronología no es un elemento como para poder decir con toda precisión es acá. Es un margen de error que está ahí también. No sé si eso le respondía. ¿Sí? ¿Estamos? En la parte que estabas explicando de 2 partes generales se hablan de 7 cartas y 5 sesiones, que fue lo último que explicaste, ¿verdad? ¿O fue que lo interpreté mal? Digamos, entendí que hay 2 partes generales, ¿verdad? Una que son de 7 cartas y ahorita que explicaste las 5 sesiones, sería la segunda. ¿Cuál es la diferencia entre cartas y sesiones? No sé cuál es la diferencia o es... Es el desarrollo que hace el texto sagrado. Cuando dirige a las 7 cartas que al principio que menciona, son a las que está dirigido el texto, de hecho que son las que vamos a leer, ¿verdad? La propuesta para la lectura. Y hacia eso van dirigidos. Y las 5 secciones es la división que se puede hacer del texto en la segunda parte. La primera parte simplemente es... no hay una división, digamos, que ahí lo que se encuentra son las 7 cartas, una introducción muy general de las cartas y las 7 cartas, lo que dice el vidente. Y en la segunda parte sí se dividen en las 5 secciones, que fueron las que ahorita les presentaba. Ok, el plan. ¿Cuál es el plan? Para la segunda sesión, yo los invito a que leamos la introducción y la primera sección, la primera parte, que es lo más corto. Estamos hablando de 3 capítulos del libro. Estamos hablando de 3 capítulos del libro del Apocalipsis. Entonces, para la siguiente sesión que estudiamos, entramos con esta parte. ¿Qué es lo que vamos a leer? El prólogo, que son los 3 primeros versículos, la introducción litúrgica o la presentación de las cartas y la experiencia de Cristo resucitado o la visión cristológica que nos presenta también el texto. Y esto
va a culminar con la segunda sección, la primera sección, que es la un poco más extensa, que es del capítulo 2 y el capítulo 3, que es donde encontramos las 7 cartas. Esto es la propuesta que les hago para la próxima, para la semana entrante, y entramos directamente ya a leer el texto sin las generalidades, sin la ubicación. Sí, todos los 3 primeros son del capítulo 1 y la última sección es del capítulo 2 y el capítulo 3 del libro. ¿Estamos? De verdad, gracias. Espero poder ir sacando y evacuando, que podamos ir evacuando. Y lo que no podamos evacuar, pues el compromiso de a la siguiente poder traer elaborado para poder evacuar la duda, que ese es como el compromiso personal también en medio de estos estudios, ¿verdad? Muchas gracias. Nos ponemos en pie. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Dios les acompañe. Hasta la vista.